¿Me escucha, Robert? Buenas tardes de nuevo. Perfecto. No, ya Ok. buenas noches. Buenas noches Son en España, ¿verdad que sí? las 11 de Entonces, la noche. las 11. Wow. Robert, dejamos en el aire tu incursión en Colombia con el Atlético Bucaramanga, año 2004. Cuéntanos un poquito esa experiencia, por favor. Mira, ya el fútbol colombiano para mí había sido estudio. Como te conté en la segunda temporada, en el año 95, tuve la oportunidad de ir al Santa Fe de Bogotá. Y bueno, por estos temas, pues no pude recalar en el club. Y bueno, yo pendiente esa opción, en vista de que siempre salían comentarios, habían opciones, habían entrenadores interesados y era un mercado incipiente para el fútbol venezolano, para los futbolistas venezolanos. Y bueno, ya Dudamel había comenzado a ser aquel embajador que, que mostraba daba espacios para que el futbolista venezolano pudiera recalar. Había estado también Stalin, aunque fue una estadía muy corta. Pues bueno, para nosotros siempre era un reto ir al exterior. Y bueno, lo aprovechamos, a mí me salió esa oportunidad, un equipo modesto, un equipo con una reestructuración desde el punto de vista deportivo, y bueno, donde la cual pues desde el minuto uno me hicieron sentir como en casa, muy cómodo, una ciudad espectacular, la verdad que le dicen la ciudad bonita no en vano, porque la verdad es una ciudad muy bonita, con una gente muy amable, muy cálida, muy amena, y bueno, con una gran cantidad de compañeros que me hicieron sentir en casa, que me valoraron de manera positiva desde el primer minuto, y que me permitieron pues adaptarme muchísimo más rápido y de mejor manera. Había una era cómoda para mí, porque allá en Colombia en ese momento había una obligatoriedad de la regla de un juvenil tenía que ingresar en la alineación titular, pero pasados los 5 minutos yo ingresaba por ese juvenil. O sea, la obligatoriedad era solamente para alinearlo y debería jugar al menos 5 minutos. Al minuto 5 ya estaba, o sea, yo calentaba con el equipo y me mantenía calentando mientras arrancaba el partido, mientras hacían el himno, el protocolo de inicio y después, y yo mantenía mi calentamiento. A los 10 minutos, máximo a los 12 minutos, yo ya estaba dentro del campo. Y bueno, eso me permitió a mí estar en 11 jornadas de manera una en el 11 ideal de Colombia, del fútbol colombiano. Y lo más anecdótico para mí fue que no pude anotar goles. Todas eran por asistencia. Las valoraciones que me hacían a mí eran por asistencia. Y jugar al lado de Marcos Cardoso, Marquinhos, jugar al lado de Henry Hernández, de, de Copete, de una serie de jugadores que la verdad me permitieron disfrutar, Edier Londoño, unos jugadores que de verdad me permitieron desarrollar en el máximo esplendor, al punto que eso pues me terminó abriendo las puertas no solamente del fútbol colombiano, porque hubo varios clubes que se interesaron, pero se interesó también el fútbol argentino. Y haber estado en esas 11 jornadas, eh, como en el 11 ideal, y siendo uno de los jugadores más valorados en ese torneo, clasificando. Creo que era la segunda vez que lo hacía y desde ese entonces no lo hace. El Atlético Bucaramanga no accede a ese octogonal final a la fecha. Pues hace que en aquel momento pues a nosotros nos valoraron de manera muy positiva
y donde, bueno, fue una estadía muy corta, muy sustanciosa desde el punto de vista futbolístico. En lo personal, a lo mejor no tanto porque no pude anotar goles, pero me permitió a mí jugar a un nivel muy similar al fútbol que yo desempeñé en aquel estudiante. La verdad que jugué a un máximo nivel y, y bueno, con un gran y enorme cariño por toda la gente del Leopardo, así le dicen al Atlético Bucaramanga. Jugué en contra de aquel América de Cali donde estaba eh, Ricardo Páez, jugué contra el Deportivo Cali donde estaba Leonel Bielma, jugué contra Millonarios donde estaba Dudamel y jugué contra el Junior de Barranquilla donde arrancaba un muchacho que le decíamos Proceso llamado Andrés Rouga, que terminaron siendo los campeones de aquel torneo de la Mustang 1 del torneo del fútbol profesional colombiano de aquel año. Ahora bien, Richard, Rubén, llegas a la disciplina del Argentinos Junior, la casa de Diego Armando Maradona. ¿Cómo fue esa experiencia en el fútbol argentino? Mira, me entero que habían el señor Gustavo Manenti, quien había sido futbolista en Venezuela, se había ya retirado y se había dedicado a ser representante o agente de jugadores. Estando él en Argentina y viendo, bueno, era notorio que mi rendimiento en ese entonces con el club, yo no había hecho goles, pero se notaba que mi rendimiento estaba en alto nivel. Y en las eliminatorias había hecho 8 goles en esa eliminatoria. En las eliminatorias, los goles que no hacía con Atlético Bucaramanga los hacía con la selección. Y eso pues me abrió las puertas del fútbol argentino. Eh, ya en el fútbol argentino había una buena valoración de algunos compañeros nuestros. Estaban jugando en Olimpo Pacheco Vallenilla, Héctor González, eh, no recuerdo quién más estaba por allí, pero estaba también incluso dándose la negociación de Rafael Dudamel de Colombia para el Quilmes de Argentina. Entonces, bueno, empezó a sonar más que de forma exótica el nombre de los futbolistas venezolanos en el fútbol argentino. Y eso, eh, yo recuerdo que la llamada fue el 28 de diciembre de aquel año y yo lo tomé como que si era una broma, típicas bromas del Día de los Inocentes. Necesitamos que te vengas el 2, que vayas a comprar el boleto, que no sé qué, que no sé cuánto, que te lo pagamos acá, que no sé qué. Que si estás de acuerdo con estos montos y tales y cuales y tales. Entonces yo estaba jugando, vale, donde yo me he criado y donde he vivido toda mi vida, con mis amigos. Y de hecho estaba jugando Dudamel primera base, el zurdo Roja era el centerfield, Piolín Salazar era el tercera base, yo era el shortstop. Estábamos jugando contra la gente de los Sausales, o sea, la típica partidita esta de solteros y casados, la estábamos jugando ese día y yo lo tomé muy a la ligera. Rubén, para Y, interrumpirte un momentico, por ahí está nuestro amigo de la casa, Fernando Petrocelli y el Turbo González. Si quieres decirle algo a ambos, saludarlos, de verdad, bienvenidos. Gracias por y, estar el, aquí. y el Turbo González también. Un saludo para ambos, un fuerte abrazo. Gente que ha vivido el proceso con nosotros, Petro se comió muchas verdes con nosotros y hoy afortunadamente es un buen embajador de nuestro fútbol, es un producto de nuestro fútbol después de tantas cosas, producto de calidad que bueno, afortunadamente en la exportación se ha mantenido vigente y en el mismo caso, el caso de Héctor, del Turbo, uno de los Ejemplo a tipos seguir. más, uno de los tipos más polifuncionales que he conocido en mi carrera.
de lateral, de mediocampista, de delantero, y nunca desentonaba. Por el contrario, yo creo que era camaleónico en su adaptación a cada una de las posiciones y brindando siempre resultados, rendimiento, muchísima energía, muchísimo empuje, muchísimo carácter y un tipo ganador en todas las cosas que disputó. Por eso, pues bueno, son de los tipos que se han ganado el respeto y el cariño de toda la gente. Y el Petro, pues bueno, viviendo dentro del fútbol argentino una de las mejores etapas de mi carrera y donde yo diría que uno de los mejores ambientes de fútbol del mundo. Estar allí tiene muchísimo mérito y por eso el que Petro esté allí dice mucho de la capacidad como venezolano. Así que para él, pues la felicitación y es siempre el mejor de los éxitos como embajador nuestro. Ahora, Rubén, y en lo deportivo, ¿cómo fue esa experiencia con argentinos? Mira, bien, bien. De hecho, eh, una temporada dura, bien exigente, muy exigente, pero con muchísimas expectativas. La verdad que fue un semestre muy bueno. Lamentablemente para mí de nuevo apareció una lesión en el partido contra River, en mi primer partido. Y, y bueno, eso un poquito la pauta de lo que fue mi estadía también en Argentina. El hecho de que mi rendimiento había sido o fue superlativo en la selección y no en el club, y los días que estuve en el club fueron utilizados más para la rehabilitación que que para el rendimiento. Me lesioné en el primer partido jugando contra River después de haber hecho dos habilitaciones de gol y donde pues terminamos empatando un partido complicadísimo para nosotros porque nuestro objetivo era lograr la salvación. Petro no, es Dixon Ruber, por cierto, es Dixon Ruber. Ah, bueno, mira, casualmente se conectó Henry Hernández, uno de mis compañeros en Bucaramanga. Él era el que anotaba todos los goles que yo afortunadamente le podía poner y que nos pusieron a ambos en muchas ocasiones en ese 11 titular, el Wipiti. Sí, señor. Saludos también, profe, a Tirson Viva Vilche de Ciudad de Panamá. A mí le envío un fuerte abrazo. Y bueno, qué grato saber que hay gente que se conecta y a través de estas conversaciones ellos pueden interactuar. Un saludo para ellos. Saludos, Henry Wipiti. Y bueno, en Argentina, pues el handicap de estar en la selección volvió a jugar en mi contra y bueno, me llevó de nuevo a volver a mi. Ahora volvemos a otro capítulo, Ruber, de Estudiantes de Mérida, año 2005. Pero Estudiantes de Mérida en otras circunstancias, clasificado a la Copa Libertadores. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, ya el equipo estaba, no, perdón, en ese año, en el año 2005, no, no estaba clasificado a Copa Libertadores. Uh -huh. No, no estaba. De hecho fue un proceso que también con el tema se tuvo que mudar a otra cancha, jugar en un torneo prácticamente de visitante y donde pues había una dependencia directa, de forma directa a nivel institucional de la gobernación del Estado de Mérida. Y donde el proyecto que inicialmente nos habían vendido pues no terminó siendo tal y bueno, deportivamente influyó en un rendimiento que de nuevo nos obligó a, a terminar de forma anticipada el contrato en Ciudad de Mérida.
Rubén, llega esa experiencia en el fútbol de Noruega. ¿De la mano de quién? ¿Cómo llegaste a ese fútbol? Fútbol De, nórdico. bueno, mira, así como amigos como Henry, que de hecho me está saludando. Gracias, panita. Eh, Fui de la mano en la etapa que estuve en el Deportivo Tachacao, yo hacía dupla con Fernando Dornelas. Y Fernando ya tenía un par de años en el Odd Grenland, en Noruega, y estaban buscando un media punta con las características con las que yo ostentaba. Y eso, pues, a partir de la confianza, de la jerarquía que ya había adquirido Fernando, que había sido un trotamundo del fútbol en suelo europeo, pues me dio la oportunidad de llegar al fútbol noruego. Un fútbol eh, muy dinámico, muy físico y bueno, donde eh, lamentablemente por una situación de documentos para poder mantenerme en el tiempo de contrato que habíamos estipulado, no llegaron los documentos como tal y eso me mantuvo un poco eh, complicado, pero una pretemporada espectacular, 4 meses de pretemporada, porque el torneo en Noruega comienza en el mes de abril y termina en el mes de noviembre. Y, y bueno, la verdad que una experiencia muy gratificante. Por cierto, Fernando se está conectando. Mira, justamente, Fer, saludos. Estoy Bienvenido. comentando, estoy comentando justamente la llegada a Noruega. Y bueno, justamente comentando que viene de la mano tuya. Eres tú el principal conector de aquella posibilidad que me abrió el fútbol noruego y el de Odd Grenland de ir a- y que bueno, que lamentablemente por ese trámite burocrático documental, pues no me permitió seguir en las filas del club porque había una obligatoriedad con el tema documental. Yo estaba solicitando mis documentos italianos, tenía el certificado de nacionalidad, pero todavía no llegaba el documento de identidad que lo acreditara. Entonces, eso definitivamente pues eh, limitó la posibilidad tanto en el uso, en la utilidad, a nivel de por los cupos que habían disponibles para los comunitarios, para los extracomunitarios. Y bueno, la idea era que yo podía entrar, una de las condiciones en las que yo podía tener utilidad era siendo comunitario y jugando como uno más. Y bueno, lamentablemente eso no llegó en el tiempo requerido y eso pues nos llevó de mutuo acuerdo a desvincularnos en el final de ese primer semestre. Pero un país particular, un país de los más organizados que he visto. Yo creo que el primer mundo tiene la fortuna de vivirlo Fernando allá en Shen. Y, y bueno, la verdad que gratos recuerdos, una larguísima experiencia de pretemporada y un torneo, la verdad que muy vertiginoso. Ahora bien, Ruber, y de ahí aterriza en la disciplina deportiva del Cúcuta Deportivo. Cuéntanos un poquito esa experiencia, volver a Colombia. Oh, mira, esa fue la experiencia, yo creo que una de las más duras. Yo no había entrenado tantas cosas, tantos contenidos, pero especialmente desde el punto de vista físico y psicológico, por la exigencia en la que sometía el profesor eh, Jorge Luis Pinto a su fútbol. Una experiencia espectacular, de un altísimo nivel. Jugamos un torneo, yo jugué solo
de un torneo en Cúcuta y ese torneo terminamos siendo campeones. Es uno de los, creo que es de los últimos campeonatos, creo que el único campeonato que ha logrado en la primera división Cúcuta Deportivo. Y tuve la fortuna de vivirlo, de estar aquí, de presenciarlo, de aportar en ese torneo y bueno, la verdad que un mérito al esfuerzo. Fue un mérito al esfuerzo porque recuerdo muy bien que los entrenamientos eran de una exigencia tal y de un nivel tal que los jugadores se exigían a tal punto que siempre terminaban a causa de las lesiones. Pero que el día domingo el equipo era un equipo dominante, un equipo muy claro, un equipo tácticamente muy fuerte y ofensivamente muy práctico, muy certero y muy eficiente. Una cohesión grupal espectacular. El profe logró adaptar y amalgamar todo un vestuario y logramos hacer una historia que creo que todavía los santanderianos no la olvidan. Tuvimos unos días espectaculares, ganamos un torneo de una forma muy estoica y lo ganamos de visitante, lo ganamos con uno de los equipos más complicados en los últimos tiempos del fútbol colombiano, como Tolima. Y, y bueno, contra todo pronóstico, el Cúcuta Deportivo se coronó campeón en un torneo donde fuimos siempre de menos a más y donde futbolísticamente fue uno de los clubes con más contenidos tácticos que yo pude vivir en toda mi carrera. Ahora, Robert, vuelves a Venezuela, esta vez de vuelta y de regreso a la Catedral del Fútbol Nacional, el Deportivo Táchira. Y vuelvo a San Cristóbal, eh, ya con una edad importante, ya con 33 años. Eh, hay un pendiente, un reto pendiente con, con el Deportivo Táchira, porque bueno, históricamente es más importante del país, y donde lamentablemente no pude en esa primera etapa tener el rendimiento y lograr los objetivos que habíamos planteado. En esta segunda etapa, eh, aunque llego en plan estelar, eh, se aparece una lesión y abre el espacio para un compañero como lo fue el Budita Torrealba, que terminó siendo uno de los goleadores del equipo. Pero en el aporte, siendo yo uno de los capitanes en ese entonces del equipo, terminamos siendo campeones, terminamos de verdad que viviendo una de las alegrías mejores que se puede vivir en el fútbol venezolano, vivirlo con una afición tan excelente como el Cristóbal, vivir un campeonato como el que vivimos. Yo recuerdo que no eran triunfos holgados, sino eran triunfos muy ajustados, resultados muy ajustados. Ganábamos con lo mínimo casi siempre, pero con una idea muy clara. Y eso nos llevó a esa final. Ganamos y terminamos siendo campeones empatando contra el Caracas, el típico, el histórico rival, el acérrimo rival del Deportivo Táchira. En una final que bueno, que vivía en San Cristóbal, yo ya me había mudado a San Cristóbal y viviendo en San Cristóbal pues pude experimentar uno de aquellos sentimientos en el cual el fervor, el amor a una camiseta, a una institución, el amor a unos colores como los tiene el tachirense con su equipo, vivirlo de una manera muy intensa, muy cercana y una de las experiencias que la verdad eh, me llevo en mi memoria porque vivir y estar presente en una celebración como esa, en el obelisco, ver
esa enorme cantidad de gente celebrando con su equipo y con sus jugadores por 2 días, casi por 2 días, pues la verdad que pude cerrar un ciclo y una etapa de mi vida, de mi carrera y bueno, ya prepararme a lo que era ya mi última etapa como jugador, mi última temporada. Me despedía siendo campeón de Táchira, me despedía para ir a dar mis últimos pasos en el equipo de mis amores y retirarme en mi casa con el Estudiantes de Mérida del año 2009. Rubén, ¿cómo viviste esa experiencia en esos clásicos Caracas-Táchira? Pues la verdad, en el momento tú estás preparado porque ya has vivido tantas experiencias que estás preparado para ese tipo de partidos, pero sí que el fervor, el ambiente, la dinámica de los días, la presión que se genera cuando haces el partido, obviamente que son días especiales. La preparación cambia, la motivación cambia, la exigencia cambia, la energía en el día a día cambia y por ende son partidos que normalmente no son mejores futbolísticamente, porque son partidos que equilibrados. No hay un equilibrio futbolístico para la vistosidad. No hay tiempo para, sino más bien para la y por eso a veces partidos vistosos, pero sí que disfrutados a morir con cada una de las pelotas, cada una de las jugadas se viven de una manera distinta, en la tribuna también se viven de una manera distinta. El ser local eh, te da siempre ese ética positivo, el ir de visitante también la gente de Caracas ha aprendido a hacerse sentir y bueno, eso eh, la verdad que vivir los clásicos como se vivieron, como yo pude y tuve la oportunidad de vivirlos, pues la verdad que eh, termino dándome por servido, eh, satisfecho y sobre todo cuando el campeonato lo logramos justamente enfrente del máximo rival del fútbol venezolano. Rubén, ahora te voy a dar una fecha, 15 de marzo del 2009, Estudiantes de Mérida. Ese día, aunque me preparé, que fue un acto consciente, aunque fue coordinado junto con mi médico, con el doctor José de Filippi, después de quinta cirugía de rodilla derecha y mi tercera en la rodilla izquierda, determinamos una fecha, un tiempo prudencial posterior a esa cirugía. Esa cirugía fue en septiembre del 2000 y en ese momento decidimos, cuando ya diagnosticamos el estado en el que estaba mi rodilla en la ciudad de Mérida, pues ya el siguiente paso quirúrgico era una prótesis articular. Y por ende, pues yo tomé la decisión conjunta con el doctor José de Filippi de retirarme. Pero que mi tosudez me iba a obligar, que yo iba a tomar esos meses de recuperación para recuperarme, para ponerme bien, para ponerme al día desde lo físico, desde lo futbolístico, para jugar mi último partido. Cuando el míster lo considerara, obviamente, que ya iba a tener que coordinarlo con Chuy, que era, aparte de mi amigo, ya era mi entrenador. Y bueno, el 15 de marzo del 2009, pues fue una fecha muy dura, cerrar un ciclo, cortar el cordón umbilical con el fútbol como jugador, una etapa que no volverá, que no volvió y que no va a volver, que la mejor etapa del fútbol es la de ser futbolista, es la de ser jugador y que, bueno, conscientemente tenía que dar el paso.
había considerado una serie de cosas a nivel personal, a nivel familiar, y bueno, se me escribió la meta para un partido importante justamente contra Caracas. Yo quería hacerlo de una forma importante, delante de la gente, delante del público, delante de mi familia, en el club que me vio nacer, en el club que me vio claudicar como futbolista. Y bueno, ese 15 de marzo me retiro. Recuerdo que se juega, estaba jugando en un nivel muy bueno, muy alto, y Leopoldo Jiménez, que siempre fue para mí como para el fútbol, lo traté como tal, siempre tuve esa deferencia y tuvimos esa afinidad, pues terminó dedicándome uno de sus mejores goles, uno de sus mejores, eh, los goles, hacía pocos goles, pero los goles que hacía eran super golazos, golazos. Hizo un gol casi de 60 metros y bueno, fue a celebrarlo, me lo dedicó. Y minutos después terminé yo jugando los últimos minutos de mi carrera en un triunfo que nos ponía en una situación importante del campeonato en ese entonces. A partir de allí tomé unos días de descanso, eh, viviendo algunas circunstancias particulares, familiares, y posteriormente a eso me involucré directamente como cuerpo técnico. Fui invitado directamente de parte de Chuy para incorporarme como asistente y bueno, la ascendencia, el liderazgo, la capitanía, la jerarquía que ya había tenido con mis compañeros dentro del vestuario, pues me hizo mucho más fácil la gente. Y entre amigos, pues creo que el compromiso lo asumimos de la manera en la que bueno, luego me llevó a seguir siendo entrenador y por el cual pues todavía estoy en esta etapa de constante formación. Ahora bien, Rubén, vamos a hablar de esa etapa gloriosa con la Vinotinto. Llega ese debut en Puerto Ordaz, en un prepanamericano. ¿Cómo fue eso? Versus Colombia, 1995. ¿De la mano de quién y quiénes te acompañaron en esa travesía? En 1995 me convocan en el mes de noviembre, el mes de octubre me parece que fue la convocatoria, me llega la convocatoria por escrito. Eh, y luego la convocatoria en sí se da para finales de noviembre y el partido me parece que era el primero, el 30 de noviembre o el primero de diciembre. Contra Colombia, la base era prácticamente una selección sub-23 con tres refuerzos mayores de la selección absoluta. Recuerdo que nos reforzaron Stalin Ríos, Exxon Tortolero y Carlos García. Fueron los tres hombres que nos reforzaron a esa base de la selección sub-23. Y bueno, tuve la fortuna de debutar, ser suplente porque incluso tuve algún evento de serie de sensaciones las que de forma extrasensorial, diría yo, ahora le dicen una conexión con mi abuela, estaba falleciendo en la ciudad de Mérida. La abuela pidió que no me dijera, no me diga nada, tranquilo. Y yo tenía una serie de presentimientos, malas sensaciones, de inquietudes y de cosas que yo estuve a punto de renunciar. Eso, en el momento en que yo hablo con el entrenador, con Ratomir, que es una persona súper complicada para expresarse, porque por su personalidad y su carácter y su cultura, pues no son de mucho hablar. En el momento en que yo le expresé mi situación, más bien
concilió conmigo y ante esa situación, pues más bien me dio la opción de que, bueno, que no me fuese, pero que me iba a tener como suplente, pero que no me fuese, que me iba a utilizar y que me convenció para quedarme. Fue mi única vez que renuncié, que intenté renunciar, intenté dejar algo. Y justamente debut de la- Y bueno, jugué, entré en el minuto 47, 48 del segundo tiempo y 15 minutos después hice el gol a Colombia. Ya estábamos perdiendo, perdíamos 2-1, 1-2, perdón, y yo hice el gol del, del descuento. Y de hecho terminó el partido así. A Farid Mondragón, a la selección colombiana, en la ciudad de Puerto Ordaz, aquel año. Cuando regresé a Mérida, pues obviamente me conseguí con la nefasta noticia del fallecimiento de mi abuela y por eso pues marcó pues un día importante para mi carrera y para mi familia y yo como uno de sus nietos más consentidos, pues acusar el duro golpe tanto del debut, una serie de contrastes y de sentimientos mezclados en ese debut a nivel de... ¿Recuerdas ese gol, Rubén? ¿Cómo fue ese gol que le hiciste a Farid Mondragón? Mira, fue un gol muy parecido. No sé si tú has visto el gol que se le hizo a Fénix en Maldonado con el Unión Atlético Maracaibo. Un gol sobre el borde del área de izquierda de derecha a izquierda el pase y sobre el borde del área de penal, eh, casi al ingreso, le doy un golpe con el interior del pie derecho al palo más lejano, al segundo palo, de forma rasante. Lo más lejano, pasó muy lejos de las manos de Farid y, y del mismo modo también lo hice contra... Son dos goles muy parecidos. Seguramente los maracuchos recordarán. Y creo que era la segunda pelota que tocaba en el partido. Fue la segunda pelota porque Colombia tenía un muy alto manejo del balón y eran los jugones de Sudamérica, jugaban Mackenzie, Arley y Betancourt y la verdad que no nos prestaban el balón para nada. Y la segunda pelota que toqué, desafortunadamente pude embocarla. Pudimos realizar el descuento de ese partido y bueno, terminamos de hecho pujando por el empate. Lamentablemente luego en Colombia no pudimos, apenas empatamos, en Colombia empatamos, pero bueno, ya con el primer resultado se posibilitó la... Cuéntanos un poco, Rubén, de esas 69 apariciones como internacional vinotinto con 15 goles y de tu experiencia a nivel de clubes con 42 goles. Bueno, mira, ¿Qué 42 recuerdas? partidos. ¿Qué recuerdas? A Bueno, ver, perdón, sí, 42 partidos. eh, bueno, mira, con mi selección yo creo que la dinámica de mi carrera me fue llevando a más. Puedo decir que conté con la fortuna de llegar junto con una generación que, que tuvo ambiciones, que permitió el cambio, que maduró y que, bueno, afortunadamente yo pude vivir junto con ellos una serie de cambios que nos llevaron a jugar una muy buena cantidad de partidos, de ganarnos el respeto en Sudamérica, de cambiar esa imagen de Cenicienta como antes nos tildaban, a convertirnos en la Vinotinto, de que esos 66 partidos, más otros tantos de carácter preparatorio o amistosos, forjaron un carácter no solamente en el futbolista, en de ese momento, sino el de ahora y posiblemente en el futuro, con un sentimiento de pertenencia importante, cada vez mayor
cada vez más, con más exigencia y bueno, la verdad orgulloso de que esa sea la consecuencia de todo el esfuerzo en el cual nosotros pudimos someternos a tantas cosas, a tantos cambios y haber permitido dejarle señalado un camino que hoy transitan nuestros futbolistas actuales. Eh, en esos 66 partidos, la verdad que se vivieron amargas derrotas, triunfos históricos, resultados inéditos y romper con una serie de paradigmas bueno, que son los que a la larga hacen de que ese sentimiento hacia esos colores, hacia esas banderas, hacia esos escudos que tienes tú allí detrás de ti, pues cada vez sea mayor. Y hoy con el tiempo, pues, darlos con muchísimo orgullo, con muchísima dignidad y con el compromiso de siempre de que nuestro fútbol siempre tiene que estar en la élite. Afortunadamente, con lo que pasa, contrastando con lo que pasa en nuestro país, el fútbol nuestro ha crecido, contrastante con la realidad que vive nuestro país. Pero mucho tiene que ver esa historia en la cual pues nosotros afortunadamente pudimos vivir. Y en esos 66 partidos yo creo que dejamos números importantes, hicimos historias que hoy las estamos recordando, a la cual pues te agradezco que recordarlas y contárselas a la gente bueno, para que nuestra historia no claudique, para que nuestro futuro siempre sea prometedor y sepan siempre de que Venezuela va a seguir pujando en todo lo que tenga que pujar para ganarse el puesto de élite como país futbolero, sobre todo que nuestra camiseta logre un puesto eh, en, ojalá, en el mundial de, en un mundial de fútbol como aspiramos que sea este próximo mundial en la cual nuestra camiseta. Ahora, Y Ruber, bueno, aprovecho. nivel de, nivel de clubes, pues, vivir de la par de toda esa experiencia, pues también vivir ese crecimiento. Yo me considero afortunado de muchas cosas y especialmente de haber vivido etapas importantes de clubes, de haber sido goleador de una Copa Libertadores, de haber, que no es mucho lo que se dice de nuestra historia y por eso, pues bueno, me siento orgulloso. No, no me considero un goleador, me considero un futbolista que le permitió al fútbol venezolano eh, tomar una ruta y bueno, ahora mi legado como futbolista espero poder reivindicarlo en mi etapa como entrenador o como dirigente de fútbol, de hombre de fútbol, para seguir pues aportando en ese crecimiento que necesitamos en nuestra estructura, en nuestro fútbol y en esa aspiración de convertir a Venezuela definitivamente en un país elitesco en este deporte rey. No solamente fuiste goleador en la Copa Libertadores, también fuiste en la Pre-Libertadores. Pre-Libertadores del Entonces, año 99 con 4 y 6 luego en la Copa Libertadores ahora en mis notas del tengo 69 apariciones oficiales, con 15 goles, porque siempre, por lo general, te están restando partidos y goles en la selección. Sí, no, es que hay partidos que no cuentan de manera oficial porque, bueno, ahora los partidos o las fechas FIFA cuentan como un partido oficial y, bueno, cuando nosotros estábamos, pues contaban de la misma. Entonces, ni los goles ni las apariciones, pues cuentan de la misma manera. La ambigüedad no va a hacer que cambie mi criterio ni mi historia, así que yo lo que espero, más allá del reconocimiento numérico, es que no se olvide de que todo lo que hemos vivido, de que nosotros podemos contar una historia en la cual podemos reflejar cosas positivas para el país y que vistiendo nuestra camiseta
nuestro querido color vino tinto, pues hemos podido hacer cosas importantes para la opción de toda nuestra. Y de hecho, eres un gran protagonista de la transformación de nuestro fútbol de la mano del doctor Richard Páez Monzón. Entonces eso Sí, dice mucho. por eso podemos decir que hemos sido afortunados, somos orgullosos de haber vivido tantas cosas y haber permitido tantos cambios. Y bueno, tierra, nadie nos quita lo bailado. Así es, aprovecho y te pido un permisito para saludar a nuestro invitado del día 22 de julio, esa leyenda del fútbol panameño, Rolando Escobar, que está con Rolando nosotros en nuestro programa. fue mi compañero de equipo allá en aquel Táchira, en mi última etapa en Táchira como jugador y bueno, ya luego fue compañero también, pero como alumno, como jugador, como una de las estrellas de aquel Deportivo Anzoátegui en el cual pues vivimos días duros, pero también días de mucho crecimiento, de mucho rendimiento, de mucho disfrute y sobre todo ellos jugando este fútbol. Un Muy saludo cierto, para él. nos faltó hablar Un del saludo. Deportes de Anzoátegui, ¿verdad que sí? Sí, bueno, ahí vivimos una etapa ya como entrenadores. Eh, Pero bueno, hermano, mi hermano Javier, está mi compadre Chuler. eh, un saludo para todos ellos también que están escuchando el live. A mi Ruber, hijo también, hablando, 16, bienvenido. a Orlando Ru- Cordero, eso, uno de los muchachos, uno de los delanteros más rápidos que ha tenido el fútbol venezolano. Qué tipo tan rápido. Y esa figura, Napoleón Centeno, fuerte abrazo de la distancia. Bienvenido también a nuestro programa. Napo era el jugador 12 que teníamos en la selección. Napo el jugador 12 que tuvimos siempre en la selección. Ruber, hablando de la Vinotinto, de esos procesos eliminatorios, jugando de visitante la Vinotinto, ¿cuáles son los goles que más recuerdas? Mira, yo recuerdo el del Pachenchazo, el 14 de agosto del 2001, porque tenía 8 meses sin jugar, era muy polémica mi convocatoria. La selección recién comenzaba su proceso con Richard Paz y no había podido jugar su primer partido. Si bien ya había futbolísticamente mejorado y ya se empezaban a ver ciertos vestigios de buen fútbol, no terminaba en la parte final de temporada de concreción. Y bueno, Richard me convoca, me da la oportunidad aparentemente a mis entrenamientos en la ciudad de Mérida, que bueno, coincidencialmente él también es de aquí de Mérida, y me hace la convocatoria, me extiende la invitación de forma formal. Y cuando esto llegó y salió de forma cuando fui titular, pues imagínate tú todo lo que repercutió en todo aquel ambiente, en aquel momento, en aquel entorno. Y bueno, hacer ese gol que nos permitió comenzar a ganar en aquella seguidilla de partidos que terminaron siendo victoria para la selección Venezuela. A partir de esa fecha y desde aquel pachenchazo, la selección de Venezuela dejó de llamarse como tal para llamarse la Vinotinto, para ganarse ese espacio de reivindicación, de respeto en los subsiguientes partidos y en los cuales pues comenzamos una racha victoriosa de éxitos, de progresos, de nivel futbolístico y especialmente de reconocimiento propio, en lo propio, en nuestra gente y hacia el exterior, porque ya luego la apreciación respecto a la selección Venezuela, pues respecto a la distinto, pues ya era definitivamente otro. Ese fue uno de los goles que más me, me significó en lo personal y luego por lo que significó también para la selección. Y luego, bueno, un partido, uno de los mejores goles que yo he podido anotar con
pues aquel gol contra Argentina en Buenos Aires, el 2-3, el 3-2, donde Argentina pues incluso termina el partido pidiendo tiempo. Aquella selección de Peckerman en la eliminatoria del Mundial 2006. Buenos Aires. Ahora, Rubén, ¿cuál es la cancha más hostil a nivel de selecciones nacionales? La más hostil, esa, la del Monumental de River. La del Monumental de River es uno de los sitios más hostil, no diría que hostil, es de los que te hace sentir de visitante, porque realmente a nosotros no nos pasó nada. La más hostil para la selección Venezuela terminó siendo justamente la de Uruguay, en el momento del centenario. Centenarias. Esa sí fue hostil. De hecho, tuvimos que ir en las patrullas blindadas para el hotel, porque el autobús lo destrozaron. Y de los estadios nacionales, Rubén, De los estadios nacionales, dependiendo de la camiseta que vayas, la más hostil para un clásico, la de San Cristóbal. Si eres visitante, quieres tocar fuerte de, a nivel de selección, la casa de la selección, la de San Cristóbal, más allá de que yo soy de Mérida, pero lo que yo viví con la selección, la ciudad de San Cristóbal, dudo mucho que ese ambiente lo podamos vivir. Ojalá, yo creo que sí se ha aprendido también. Afortunadamente, el resto de las aficiones en el resto del país acompañan ya a la selección de Venezuela de una manera importante. Y yo creo que jugar de visitante en San Cristóbal, por lo menos en los clásicos que yo viví, Estudiantes Táchira, la verdad que era un campo bastante hostil. Rubén, ¿qué características debe tener un goleador para Rubén Morán? Un goleador tiene que tener una personalidad muy definida, con un carácter eh, altamente competitivo, tiene que tener un equilibrio emocional importante ante el error, tiene que tener un buen nivel, como todo profesional, también un nivel de autocrítica importante, sin ser autoflagelante, pero con un nivel de confianza superior. El equilibrio emocional es importantísimo en un delantero para poder estar atento, motivado, enfocado y poder reaccionar y actuar de forma efectiva en el segundo. Los tiempos de acción del delantero son infinitamente menor que cualquier otra posición, eh, y el radio de acción pues tiene que ser altamente asertivo, tiene que tener muy bien sincronizadas sus movimientos para poder luego hacerlos aprovechables, y técnicamente pues tiene que ser una persona apta con todos los segmentos corporales que permite la regla, eh, utilizables en cualquier posibilidad para finalización. Rubén, desde el punto de vista táctico, en la Vinotinto, ¿cuáles fueron tus aliados en lo futbolístico? Que te sentiste más cómodo que por lo general siempre jugabas solo, un solo delantero. Sí, ¿Quiénes fueron tus aliados? por un buen tiempo y por el diseño y por la cantidad de jugadores que estábamos en ese momento, el diseño era para un modelo de 1-4-2-3-1, con aquel tridente de mediocampistas zurdos. El caso de Juan, de Gabriel y de Ricardo, y en la delantera pues haciendo movimientos distractorios o de aprovechamiento en el frente de ataque por cualquier sector. Eh, yo creo que tener esa base, tener ese respaldo, esa cantidad de posibilidades de movimiento, con
con como esto, como lo que te estoy describiendo, con un pase limpio de línea anterior, de Leopoldo, de Paz, de Nicky Vitali, de la seguridad que había en ese entonces, equilibrio que te permitía Tetero Rey, Gabriel Alejandro, las salidas constantes del zurdo, de Héctor, de Pacheco Vallenilla. Había una gran cantidad de variables en las cuales tú podías diversificar tus movimientos, aprovecharlos y bueno, ese proceso que se vivió de una manera tan rica, pues la creatividad era la orden del día, era lo más que se exigía, era la exigencia más importante, que nos daba total libertad, nos daba un libreto, un guión, pero a la hora de expresarlo nos daba la libertad de poder traducirlo dentro de los ritmos propios de cada uno. ¿Cuáles son tus mejores amigos en la selección hasta hoy? Mira, en la selección, es que en la selección, bueno, Manuel Sanjao, mi compadre, Leopoldo Jiménez, Gabriel Urdaneta, que fue no solamente a nivel de selección, sino también a nivel de fútbol, ya en el equipo Gallo. Y la verdad que me llevé muy bien con prácticamente todo, pero los mejores ya te los he nombrado, a Chuy Vera, que compartí muy poco porque él ya estaba en una edad totalmente distinta, en un proceso distinto al mío. Y bueno, yo creo que con ellos pues pude vivir muchísimas experiencias, tuve muy buen trato y bueno, yo creo que eso se tradujo en el buen ambiente, en el buen momento y el buen desempeño que tuvimos como equipo en la cancha. De no ser futbolista, Dixon Ruber Murán Pulero, ¿qué sería? Administrador hubiese sido, pero hubo un momento de mi vida en que no me lo permitió, por así decirlo, mi agenda no me lo permitió, mi agenda futbolística no me lo permitió, y en aquel entonces no habían tampoco aquellas prebendas para los deportistas de élite, para los deportistas de élite, no había desde el punto de vista educativo para exámenes, para ausentarse de las clases, porque si estás en alguna gira o porque estás representando al país en otro lado, o estás en alguna concentración o jugando algún tipo de... Lamentablemente eso me llevó a aprobar 3 materias en mi carrera de administración, 2 años y medio, tuve que llevarlo a un ritmo muy bajo y bueno, es una de las cosas que terminar, que la comencé y no la pude terminar. Hubiese sido administrador, aunque realmente lo que me gustaba era la arquitectura, pero bueno, comencé a estudiar en la Universidad de los Andes. Hablando de toda tu carrera profesional, ¿con qué otro delantero te sentiste más cómodo al jugar? Esa me la vas a responder a la vuelta de la pausa comercial. Tenemos que hacer una pausa ya para venir a esta parte final con Rubén Morán. Luego de eso vamos a hablar de un poco de su lado humano y ya finalizamos nuestro programa. Así que venimos en unos minutos para que empieces a pensar. Más de Rubén Morán a la vuelta.